ونرتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum, bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Una semana más dando respuestas a sus preguntas que nos hacen llegar a través de nuestro teléfono que aparece en pantalla enseguida, inshallah. Es el 911 73 02 51, 911 73 02 51 y además a través de Facebook, Twitter y el correo del programa, que es consultas@cordobainternacional.com. Una semana más dando respuestas acerca de las consultas más frecuentes en materia religiosa islámica, especialmente en materia de fiqh, jurisprudencia islámica, y para ello tengo el placer de tener de nuevo conmigo al hermano, a mi derecha, al hermano Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum, bienvenido con nosotros. Y a mi izquierda al hermano Tawfiq Shaddadil Harak. Assalamu alaikum, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal este puente? Cortito, pero bien. Alhamdulillah. Y bueno, antes de nada hacemos un pequeño recordatorio de que todos los temas que tratamos aquí y las respuestas que intentamos dar son más bien, no son fatwa, sino más bien un intento de transmitir las opiniones y los dictámenes que ya han sido tratados y expresados por grandes ulemas o eruditos islámicos a través de la historia del Islam. Sin más, inshallah, vamos a pasar a responder algunas preguntas. Tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado a través de, especialmente a través de Facebook, pero también a través de Twitter y a través de nuestro correo electrónico. Tenemos unas preguntas del hermano Ismail. El hermano Ismail nos escribe desde Madrid y dice: me llamo Ismail de Madrid, me gustaría saber si podríais profundizar en el tema del divorcio desde el punto de vista islámico, es decir, en qué casos la mujer musulmana tiene derecho a llevar a cabo el divorcio. Ya habíamos tratado este tema, el tema del khula, el tema de cuándo la mujer islámica mujer musulmana, puede pedir el divorcio, pero este hermano desde Madrid nos dice que le gustaría que profundicemos un poco el tema. ¿Podríamos darle un poco en qué casos se puede llevar a cabo esta operación? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Lo primero que hay que mencionar es la sacralidad, ¿no?, del enlace matrimonial en el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán lo llama como un pacto pesado, un pacto de alto valor, mithaqan ghalidha. Y la vida matrimonial en el Islam es muy sagrada porque es a través de ella abrimos la puerta a la formación del núcleo de toda la sociedad, que es la familia. Y aparte por todo lo que implica de relaciones interfamiliares, de misericordia, compasión, afecto entre dos personas y ese proyecto humano. Por lo tanto, el divorcio es una cuestión muy limitada en el Islam, en el aspecto de no abrirle la puerta con total facilidad, sobre todo cuando no se dan los motivos para ello. Pero en el caso de que se dan los motivos para ello, el divorcio en el Islam es una alternativa, es una solución, ya que la vida matrimonial lo que se pretende a través de ella es que las dos personas que la han contraído que vivan en paz, que disfruten de su vida, pero en el caso de que por un motivo u otro, por una causa u otra, pues es imposible esa convivencia o ya ha dejado de ser beneficiosa y óptima, pues se opta, es una alternativa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa sarrihuhunna bil ma'ruf. Hay que tratarse con benevolencia y con excelencia y con bondad, y en el caso de que no perdure esa relación, pues que nos separemos y que se separen las parejas también con benevolencia, excelencia y respeto. El divorcio en el Islam es competencia del hombre, por al-qawama, por ese
esa responsabilidad y esa carga familiar que se le asigna al ser la figura paternal, la figura masculina que lleva el peso de la carga familiar, y también por tener en cuenta esa característica emocional y esa característica psicológica marcada por la serenidad, la tranquilidad, etc. Pero hay casos en los cuales la mujer musulmana tiene derecho jurídicamente de solicitar el divorcio. Hay que mencionar aquí un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muy importante para que las hermanas lo tengan en cuenta, en el cual dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: "Ayyuma imra'atin talabat طلاق من زوجها من غير مضرة بها لم ترح رائحة الجنة". Cualquier mujer que solicite el divorcio sin que tenga motivos para ello no va a percibir el olor del paraíso. Eso va en la misma línea que he mencionado anteriormente para darle esa sacralidad. La vida matrimonial no es un juego, el enlace matrimonial no es un juego. Por cualquier tontería la mujer va a pedir el divorcio o el marido pues también va a recurrir a esa alternativa. Pero cuando hay darar, cuando hay perjuicio, cuando hay, digamos, dificultades en esa vida, cuando la mujer musulmana recibe algún daño, sea psicológico, sea material, sea físico, cuando ya se pierden sus derechos, cuando simplemente, a veces por no querer a ese marido y por temer caer, digamos, en faltas al no darle su derecho en el enlace matrimonial, tiene la posibilidad de pedir el divorcio. Nuestros sabios lo limitan en diferentes casos. Lo primero que he dicho, que reciba algún prejuicio, ¿no? Sí. Que sea físico o sea psicológico, que el marido no cumpla, o verbal, que no cumpla con su obligación de la manutención, del náfaqa, del cuidado de la familia, de la responsabilidad, que sea un hombre, digamos, islámicamente hablando, fuera del marco religioso, un hombre desviado. Que la engaña, por ejemplo. Que la engaña, que no cumple con sus preceptos, no acepta los consejos, no reza, no ayuna, abandona los pilares del Islam y ha recurrido al consejo, ha hecho todo lo posible con él y se niega a corregir su conducta y su vida está marcada por la lujuria, por los pecados, por la desviación, pues ahí tiene el derecho de solicitar el divorcio. También cuando está ausente, ¿no? Se ha perdido ese marido, no sabemos dónde está, no lo podemos localizar, no sabemos si está vivo o está muerto. Ahí hay algunas condiciones que ponen nuestros sabios. ¿Un periodo, en función de la escuela jurídica, es por periodo, por asegurarnos de que sí está vivo o está muerto, pero en ese caso de que no hay constancia de su paradero, sí puede pedir el divorcio, porque ahí también sufre un daño y debe de llevar a cabo. Y también si se da cuenta de algún defecto de salud o algún defecto físico que no se le haya comunicado antes de contraer el matrimonio. Antes de que se contraiga el matrimonio no se le ha comunicado de que tenga alguna enfermedad, de que tenga, por ejemplo, alguna deficiencia, ¿no?, de salud, alguna impotencia, etc. O también que surja algún defecto a lo largo de la vida matrimonial y ese defecto que le pueda perjudicar en su vida matrimonial y en su vida sentimental. Estos son los casos en los cuales la mujer puede pedir el divorcio y se le concede perfectamente, pero también implica una serie de cosas que en su momento se tendrán en cuenta. Tenemos una llamada, tenemos a la hermana Nawal desde Ceuta al teléfono. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Sí, mi pregunta es que he estado viendo programas, intento ver todos los programas posibles de este canal y he estado también viendo en YouTube. Y el tema relacionado de amistad entre un hombre y una mujer no lo he visto por ninguna parte. Sé que es haram que un hombre y una mujer estén a solas. Sí. Eso lo tengo claro. Pero en la actualidad que vivimos y en la sociedad que estamos en el 2014 es muy difícil no tomar café con un compañero de trabajo, no tomar café con un amigo, no encontrarse a alguien, saludarlo, llamar por teléfono, los mensajes, los WhatsApp, el Facebook, todo eso. Entonces, no vamos a hablar del haram máximo que este caso, que eso todo el mundo lo sabe, simplemente la amistad. Ok. Dices que no has oído hablar de este tema en el canal, ¿o? No, lo he buscado y será que se me ha perdido o ese día no estaba atenta, no lo sé, pero el concepto de amistad
No, he escuchado lo del noviazgo, que no se puede tener novio y eso... Pero tengo la No impresión entiendo. de que en alguna ocasión sí que hemos hablado de ese tema. No obstante, inshallah, vamos a responder a su pregunta enseguida, inshallah. Venga, muchas gracias. Barakallah. Salam alaikum. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, también, hombre, un poquito de lo mismo, era la amistad y también el principio de... Porque nosotros tenemos que, no podemos tener novios, simplemente, Sí. directamente el casamiento. Antes se veía una cosa muy natural, Sí. pero en la actualidad se ve como una cosa, Sí. Ok, la pues... verdad, que un poco chocante. Vale, barakallahu fik. Salam alaikum. Venga, pues muchísimas gracias, salam alaikum. A ustedes. Muy bien, tenemos estas dos preguntas. Yo veo dos preguntas diferentes en realidad. La pregunta de si puede haber amistad entre varones y chicas y chicos, mujeres, hombres, compañeros y compañeras de trabajo, si puede haber amistad entre ellos. Desde un punto de vista islámico, ¿qué le podemos responder a la hermana Nawal? Pues el Islam establece siempre un marco jurídico entre el hombre y la mujer. Sí. Teniendo en cuenta que un hombre que puede casar con una mujer, el Islam pues pone ciertas limitaciones. Una de las limitaciones, con cierto consenso, un acuerdo unánime entre nuestros sabios, que no se puede estar a solas en un lugar cerrado, pues hablando de un hombre con una mujer, con la condición que puede casarse con ella. Tampoco puede tocarla. Estas más o menos digamos, las grandes y más importantes limitaciones que Islam ha puesto para preservar el honor de ambos, de la chica y del chico, por supuesto. Hablamos en un contexto de trabajo, lo que he escuchado la pregunta de la hermana. La amistad, Islam no tiene nada en contra. De la amistad es algo pues noble dentro de un trabajo. Si hay pues todo el mundo, pues los compañeros del trabajo, vamos a comer o vamos a desayunar o vamos a tomar un café dentro del respeto mutuo y dentro de las consideraciones que consideramos como un compañero del trabajo. Y cada uno teniendo su ropa islámica, todo tapado menos la cara y las dos manos, y recatar la vista y las condiciones que Islam ha puesto para el hombre y para la mujer, igual por igual. En este caso, pues el Islam pues, pone siempre pues, la buena fe y respeto entre los dos. No hay ningún problema en tomar café dentro de esta confianza que existe con un marco laboral de trabajo. Siempre y cuando pues, se garantizan estas condiciones y estas limitaciones. Y por la mínima que quizás no se respetan estas cosas, siempre pues, se opta por quizás cada uno tendrá su manera de vivir, su manera de respetar sus valores y su cultura. Barakallahu fik. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir? En este aspecto me gustaría que los hermanos y que entre todos diferenciemos entre el concepto de la amistad, ¿no? el concepto profundo de la palabra, que implica una intimidad, que implica, digamos, compartir aspectos de la vida íntima, aspectos personales, etc. En árabe, as-sadaqa, ¿no? La amistad viene de la raíz sadaqa, que es el ser sincero, es la sinceridad. O sea, cuando denominamos a una persona o consideramos a una persona como amigo o como amigo, estamos hablando de un rango especial en las relaciones humanas. Pero hablar de compañerismo, hablar de tener un contacto, como en las situaciones que ha mencionado la hermana o que ha mencionado el hermano Tawfiq, cierto, con esos límites y en presencia de esos valores que nos marca nuestra religión, estamos hablando de otra cosa diferente. Tener un amigo y estar con él, yo con mis amigos estoy a solas, viajo, comparto habitación, comparto cosas íntimas, me llaman por teléfono a cualquier hora, entran en mi casa, entro a sus casas, eso sí que es amistad. Pero compañeros o compañeras de trabajo que surgen situaciones en las cuales pues, hay que saludarse, hay que preguntarse qué tal estás, hay que sentarse a compartir espacio de trabajo y llevar a cabo gestiones del trabajo o contarnos algún que otro problema así ligeramente en presencia de los demás sin que sea una intimidad, sin que sea una amistad especial. Esos casos, si se refiere la hermana a esto, hoy en día es inevitable y es lógico y teniendo en cuenta esos límites y esos valores no pasaría nada desde la perspectiva islámica. Pero hablar de amistad tal y como digamos, se entiende de la palabra, desde luego que no es posible. Bueno, y también, si me permitís
permitís expresar mi visión acerca de este tema, y es que si hay una amistad y las dos personas se ven constantemente, no es algo puntual, sino todos los días tomándose café, etcétera, etcétera, eso puede llevar a otro tipo de situaciones. Hombre, claro, quedamos, si vamos a tomar algo fuera del trabajo, hay algo más que la amistad y debemos ser sinceros. Sí. Yo hace poco vi un vídeo en el que se preguntaba a gente no musulmana si puede haber amistad entre hombres y mujeres, y la encuesta ha sido un poco chocante porque la mayoría de la gente ha dicho que no es posible, que siempre hay algunas ideas al menos o algún tipo de sentimiento. Somos seres humanos y por mucho que lo neguemos, la naturaleza humana está presente y prima y prevalece siempre. Y aunque las tendencias, digamos, sociales hoy en día que nos venden a través de los medios de comunicación como modernismo, como, digamos, situaciones normales, y ahora resulta chocante, ¿no? Como ha dicho, a mí me resulta chocante que dos personas no se conozcan antes del matrimonio. No, a mí me parece chocante. ¿Quién determina? Son valores relativos que nos han vendido, nos han convencido de ellos. Realmente siempre nos atenemos a los valores que nos marca nuestro Creador. Es el que mejor sabe nuestra naturaleza y el que mejor... Lo demás son teorías, lo demás son alternativas que no dejan de ser relativas, cuestionadas totalmente, hoy y mañana y en el pasado. Y una pregunta es preguntar a la hermana, Nahuel, en este caso, que nos pregunta si ella aceptaría que su marido tuviese amigas. Sí, eso se lo planteo yo muchas veces a los jóvenes, ¿no? Dicen, no, es que yo voy con mis amigas, no pasa nada y tal, vamos a tomar algo, somos amigos. Digo, ¿te gustaría a ti que tu hermana, ¿no? Que entres a casa y encuentres a tu hermana en su habitación, ¿no? Con su amigo? ¿O entréis a casa y tu madre está tomando un café en la cocina con un amigo, con el vecino? Son amigos, ¿no? Esa situación les parece chocante, pero cuando se trata de ellos, pues no, la verdad no les importa. Bueno, este tema es bastante más profundo y es digno de un estudio psicológico, así que lo dejamos en esta respuesta corta. Ojalá que haya respondido a la hermana, pero tenemos que dar paso a más llamadas. Tenemos unas llamadas de Zaragoza a la hermana Fatiha. Salamu alaikum wa rahmatullah. Hermana Fatiha, salamu alaikum. Bueno, parece que hemos perdido la llamada. Vamos a pasar a algunas preguntas, o nos quedaba una pregunta pendiente. Me dicen que está la llamada. La hermana Fatiha, salamu alaikum. Salamu alaikum. Nos quedaba una pregunta pendiente del hermano Ismail desde Madrid. Y nos dice, segunda pregunta, mi madre no es musulmana, mi padre sí. Su madre no es musulmana y su padre sí que es musulmán. Y yo vivo con ellos, por lo tanto en mi casa hay alcohol y cuando vienen amigos de mis padres o familiares se sirve el alcohol. Me gustaría que me aconsejarais sobre qué debería hacer sabiendo que mi madre no es musulmana y no puedo obligarla a retirar, a quitar ese alcohol y la carne de cerdo, etcétera, que tiene en casa, ya que no sería algo respetuoso hacia mi madre. ¿Qué le aconsejamos al hermano Ismail? Pues primero agradezco al hermano Ismail, ¿no? Ismail su interés. Y como bien ha explicado el hermano Mohamed Said, pues el matrimonio es un pacto solemne, no es una relación así pasajera. El padre musulmán en este caso pues debía dejar las cosas muy claras desde el primer día. Esta mujer pues supongo que es cristiana. Sabemos que el tema de casarse con una mujer cristiana, en lo que es el marco de la gente del libro, pues hay varias opiniones. La escuela Maliki, por ejemplo, en este caso, pues el imam Malik no recomendaba casarse con mujeres de la gente del libro. No llega al estado de haram, pero para él no era recomendable o detestable, makruh. Sí. Porque le preguntaron en el contexto que, pues, ¿cómo yo me casaría con una mujer que come el cerdo y bebe el vino? Encima, lo peor, encima de mis hijos o dentro de mi casa, porque las consecuencias pasan de segundas a terceras personas. Pues en este caso, pues sabemos que él, si a la mujer, pues dentro de su iglesia o con su propia gente, no puede prohibirla que beba el vino. Si uno está casado con una no musulmana, no puede prohibirle el consumo de ese... Pero no en el hogar o en la casa. En la casa sí tiene el derecho de aconsejarla e incluso a prohibirla, porque
atañe a él y a sus hijos. Incluso nuestros sabios, cuando han permitido casarse con una mujer del libro, una de las condiciones que han puesto es que no puede mostrar sus, digamos, las cosas más típicas de su propia religión, la cruz, el cerdo, el alcohol, porque hay muchas cosas que tenemos en común y ahí es donde aboga el Islam para permitir este matrimonio. Y las cosas quizás que tenemos diferencias, incluso pues quizás para mí me choca tener cerdo en la misma mesa o el alcohol y encima mis hijos, que le vamos a educar una educación sobre los valores que tenemos en común. Si vamos cada uno tirando por su camino, quizás pues esto perjudica. Pues en este caso, pues yo aconsejo al hermano Ismail que explique de la mejor manera posible, exhortando a su madre con la buena palabra y la buena obra también, las dos cosas, que esto, aparte que es dañino para la salud, también pues choca con unos valores que él y su padre profesan. Y por respeto a los valores y por el bienestar de la familia y por el éxito del matrimonio, pues entre todo esto haciendo dua a Allah subhanahu wa ta'ala. No obstante, él no incurre en un pecado al vivir en una casa donde haya este tipo de... La casa, pues ahí está el padre primero, la autoridad, el awama que explica el hermano Mohammed, pero él es el hijo. Pecado no le ocurre, pero hombre, siempre taqullaha mastata'tum, temer a Allah subhanahu wa ta'ala dentro de lo que está en vuestras capacidades. Posibilidades, sí. Ahí también se plantea, no sé si hay una llamada. Sí, creo que tenemos a la hermana Fatiha de nuevo al teléfono. Salam alaikum, hermana. Salam alaikum wa rahmatullahi Wa wa alaikum barakatuh. salam. Adelante. Yo tengo dos preguntas. Sí, adelante. La primera, que mi marido como falleció hace 3 años, entonces tengo todas las cosas, tengo en casa, todo de él, su ropa, todas sus cosas. Sí. Y a mí la gente me dice que tengo que tirar estas cosas, ropa y todo, porque si no, el alma de él se cierra ahí. Quiero saber si estoy haciendo bien o mal. Okay. Y la segunda pregunta, que tengo una hija mía que tiene 17 años y yo sé que tenía un novio cristiano y sé que sale con él y todo. Yo hablo con ella para que no puede tener estas cosas y ella me dijo que si no quiere yo me salgo de casa, me marcho. No sé qué esté haciendo yo bien, así o así, por favor. Te agradecería si me contestaría qué puedo hacer. Barakallahu fik. Muy bien. Enseguida, inshallah, le contestamos. Barakallahu fik. Salam alaikum. Dos preguntas. Bueno, empezamos con la primera que hace 3 años falleció. Antes quería hacer un pequeño comentario relacionado con el caso del hermano Ismail, porque en su situación también se plantearía digamos, el acondicionante o el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru fiha al-khamr". Lo hemos comentado en traducción otros, de hadith. Quien cree en Allah subhanahu wa ta'ala y en el día del juicio final no puede sentarse en una mesa, sobre una mesa en la cual se sirve y se rodea, ¿no?, el alcohol. Lo hemos tratado, digamos, en el contexto occidental, en el cual el musulmán no puede, digamos, evitar ese tipo de casos esporádicos, etc. En este caso, al estar conviviendo en la misma casa y estar presente, va a ser una cuestión constante, y ese hadith aplicado en un contexto islámico sí que tiene toda la validez, y hay que evitar sentarse en una mesa dentro de un contexto islámico, ¿no?, tanto en casa como en una sociedad, pero en un contexto occidental donde es inevitable, en algunos casos, teniendo esos límites y mostrando respeto y dejando claro nuestra postura, tanto moral como efectiva, ¿no?, a la hora de tratar con el alcohol. Pero en el caso familiar deben de hablar esas cuestiones y tenerlo en cuenta, porque si no habría muchas complicaciones. La pregunta de la hermana Fatiha de Zaragoza, respecto a la ropa de su difunto marido. No hay ninguna constancia, ni tenemos ningún texto jurídico que dice que hay que tirar las pertenencias de una persona muerta, ni determina tampoco que cuando mantenemos esas pertenencias, pues en ellas se mantiene su espíritu o su alma. Eso islámicamente es un concepto totalmente erróneo. Él está ahora en otra vida, en lo que se denomina el hayat al-barzajía, o una vida puente, hayat al-barzaj. Allah subhanahu wa ta'ala lo tendrá en su misericordia. Pedimos por él, y ellos tienen que pedir por él para que Allah subhanahu wa ta'ala lo tenga en su gloria y que sea de los aceptados. Pero en el
el caso de tener pertenencias, si es una pertenencia que puedan utilizarla y beneficiarse de ella, deben de hacerlo. Si la quieren donar, si la quieren regalar, si la quieren guardar como un recuerdo, eso queda en su valoración personal. Y respecto a la segunda pregunta, vamos a darle paso después de esta llamada. Tenemos a Ángela desde Valencia. Ángela, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, le he dicho a su compañero que llevo bastante tiempo viendo el programa que hacen ustedes, ¿no? Gracias. Entonces yo me considero en cuestión de religiones pues una persona un poco perdida, porque la verdad es que de las religiones que he puesto un poco de atención y me he preocupado, pues ninguna ha llegado a convencerme. Ajá. Entonces yo quisiera saber la opinión que tienen ustedes en la religión, bueno, la opinión o lo que es la cruz, porque ya digo que estoy un poco perdida. Y llevo cruz. muchísimo tiempo buscando a Dios y la verdad es que no la encuentro. Sí. Si la cruz, ¿qué significado tiene? Vale. Y luego, si un español, pues podríamos entrar a la religión musulmana. Sí. Enseguida le contestamos. Y más que una persona perdida, yo la denomino una persona que busca la verdad, que es muchísimo más idóneo, creo, que en su caso. Sí, posiblemente, gracias. Sí, creo que es eso. Si busco la verdad y no encuentro, de momento no la encuentro. No hay nada que me llene y me convenza la verdad plenamente. Pues ojalá la encuentre allá donde esté muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. En cuanto a la cruz, ¿qué le contestamos a la hermana Ángela, que nos llama desde Valencia? Nos pregunta qué dice el Islam acerca de la cruz o la crucifixión, el símbolo, quizá más que la crucifixión, el símbolo de la cruz, ¿qué significado tiene en el Islam? Hombre, desde un punto de vista islámico, por supuesto. Desde un punto de vista islámico sería mejor cristiano, porque son los ellos que para ellos la cruz tiene un significado y toda, digamos, una cultura y todo esto. Simbología, sí. Pues el Islam es muy claro y explícito desde el famoso versículo وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. Por cierto, no le han matado, no le han crucificado. Esto ya es clarísimo. Nosotros no creemos que Jesús ha sido crucificado. Incluso también, si hacemos un debate a nivel histórico, pues tampoco consta a nivel histórico que Jesucristo de Nazaret ha sido crucificado por los judíos o mucho menos por los romanos. Hasta Josefos Flavius, el famoso historiador, habló de una cierta rebeldía contra el poder romano ahí en Palestina y han crucificado a dos personas. Uno era un ladrón y no sé el otro qué era. Pero de ahí toda la cultura de la cruz ya podemos hablar a partir del siglo IV, a partir cuando se han establecido los 4 libros canónicos como Biblias o como Evangelios, el culto a la cruz, el culto a la figura de Jesús y todo lo que son los pilares del dogma cristiano. Y aparte ya sabemos el debate dentro de la misma casa cristiana, lo que es la cruz para los protestantes, lo que es la cruz para los ortodoxos, lo que es la cruz para los católicos, lo que es la cruz para los jehovás, lo que es para los mormones. Es un debate bastante amplio, respetamos, no compartimos y sabemos que se ha edificado pues un culto sobre algo que es un pecado original cometido por nuestro padre Adán, la paz de Allah sea sobre él, y después para salvar o para borrar o para redimir este pecado original hacía falta derramar sangre sobre este pecado original. Y esta sangre pues a raíz de la cruz y la historia que se ha... Nosotros no compartimos, respetamos por supuesto. Bueno, pero... la cruz de todas formas, más que la cruz, el acto de crucificar a Jesús, ella pregunta acerca de la simbología de la cruz. Yo en 2 palabras le puedo decir que la cruz es claramente, históricamente se sabe, es un hecho que la cruz es un símbolo precristiano. Antes del cristianismo ya existía la cruz y esto lo puede buscar muy fácilmente la simbología de la cruz. En el cristianismo hay muchísimas interpretaciones de lo que significa la cruz. Algunos dicen que es la unión entre lo celestial, es decir, lo vertical, con lo horizontal, que es lo terrenal. Y hay muchísimas explicaciones, interpretaciones de la simbología de la cruz. Pero lo que sí se sabe es que es un símbolo totalmente precristiano, es decir, antes del cristianismo, en otras culturas y en muchísimas otras culturas ya existía. Y aparte con los cristianos genuinos, pues no se habló, no se emocionó la cruz. A partir de San Pablo ya podemos escuchar hablando de la cruz y todo esto. Sí. Y también la cruz tiene mucho que ver con
el sol, ¿no? Jesús como el sol, por eso se pone ese círculo en el centro de la cruz en muchísimas ocasiones. Es un tema bastante más amplio, pero le estamos dando, digamos, indicaciones acerca de alguna investigación que pueda hacer por su propia cuenta Ángela, y pedimos a Dios, al Creador, que la guíe a la verdad allá donde esté, pasando a la segunda pregunta de la hermana Fatiha desde Zaragoza, nos dice que su hija de 17 años está con un chico no musulmán y que su madre le ha pedido tajantemente que acabe con esa relación, pero ella amenaza con abandonar la casa, irse de casa por esta situación. Hay que recordarle a esta hija que está incurriendo en varias faltas, ¿no? Hay faltas muy, muy graves. La primera es desobedecer y no darle la veneración debida a su madre, no hacerle caso a su madre, que es la mujer que le dio vida, que la cuidó, que ha estado ahí siempre, que se debe a ella. Y segunda, por estar en una relación, primero, fuera del matrimonio, y segundo, con una persona con la cual, incluso si quiere contraer matrimonio, no podría ser porque es de otra confesión, por lo cual el Islam no le permite a la mujer musulmana casarse con un hombre de otra confesión o que no sea musulmán. Hay que abogar siempre, como hemos dicho en otros casos, por el diálogo, por aconsejarle, y la madre debe también de sopesar las consecuencias de las medidas que va a tomar. Desde luego se tiene que poner muy seria con su hija, recordarle que esta vida es pasajera, que tendrá que rendir cuenta por todo lo que está haciendo, que la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala es condicionada por la complacencia de los padres. No va a tener éxito si no le va a hacer caso a su madre, no va a tener éxito si va a emprender un camino de una vida totalmente ilícita y totalmente fuera del marco de los valores del Islam. Y si abandona a su madre y abandona a su familia y sigue esa vida también en sí es pasajera. No sé lo que le va a durar ese noviazgo con ese hombre. Igual acaba esa relación y a la única persona que va a encontrar siempre es su madre, y al único que va a necesitar siempre es a su creador. Entonces debe de complacerle y debe de seguir los mandamientos de su religión. En este caso, que sopese las consecuencias, sí, aconsejar sus prioridades. La madre, si tiene que ponerse seria y va a incurrir, digamos, en algo muchísimo más grave, que lo analice bien, porque a la hora de cambiar algo reprobable debemos de ver si lo que va a generar es peor todavía que la situación actual, si sale de casa, si va a estar, al menos ahora la ve en casa y está con ella y la puede aconsejar, y puede en algún momento, inshallah ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala le guíe a través del dua, a través del buen trato, etc. Si sale de casa ya y pasa a una actitud, digamos, de venganza hacia su madre, eso igual acarrearía otra situación todavía más complicada, en la cual lo va a pasar muchísimo peor su madre. Pero si es una rabieta de niños, si es digamos, una amenaza de esas de gente irresponsable, sí, a esa chica hay que llamarle la atención y hay que recordarle que los padres son muy importantes y la madre desde luego, y que su religión está por encima de cualquier relación ilícita. Tenemos una pregunta, bueno, bastantes preguntas de Facebook que se nos van amontonando. Tenemos a la hermana Sise que nos dice: yo me llamo Fátima, en nuestra religión dicen que los hombres se pueden casar con más de una mujer. Mi pregunta es que si esas mujeres pueden vivir en la misma casa o tienen que vivir separadas. Primero hay que saber, pues, para todos los hermanos y las hermanas, que la poligamía en Islam, hablo en Islam, en la religión islámica, no estamos hablando en el contexto aquí de España. Sabemos que hay una ley vigente y como musulmanes ya hemos firmado, pues, cada uno por su cuenta, respetar las leyes vigentes del país. Pero en el sistema islámico como religión y como sistema de vida, la poligamía está permitida y limitada, pero siempre con condiciones. Y si no cumplimos con estas condiciones, hay un castigo de la justicia mundanal y un castigo de la justicia divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Y una de las condiciones es la justicia entre estas mujeres. Primero, la capacidad económica, sobre todo. Pues este señor no es capaz económicamente a mantener dos mujeres con casas, con vivienda, con todo lo que conlleva, pues en este caso los sabios quizás llegan a prohibirle, pues, recurrir a la poligamia.
En el caso quizás, pues ya ha pasado lo que ha pasado, nuestros sabios ponen la segunda condición, que no está permitido mantener pues más de una mujer bajo el mismo techo, salvo con el permiso y el consentimiento de las dos mujeres. Esta condición es muy limitada. Si las dos pues dan su permiso y consentimiento, pues renuncian sus derechos de la vivienda y pues aceptan vivir bajo el techo. Pero hay que hacer un estudio mucho más de lo fiqh y lo jurisprudencial, a la bienestar, a la serenidad, a los hijos, a la educación, y mucho más complicado que esto. Bueno, y tiene una segunda pregunta que es la siguiente. La misma hermana que nos escribe nos dice, hoy en día con la crisis las mujeres van al juez. Bueno, las mujeres, ella generaliza, pero en algunos casos van al juez y dicen que están separadas con sus maridos para que les den dinero, para cobrar. Y después viven debajo del mismo techo con sus maridos. ¿Es eso haram? Una respuesta muy corta, por favor. Muy corta. Esto es, yo creo que haram por doble partida, por engañar. Y el Islam nos ha dicho, man ghashana falaysa minna, que no engaña, pues que engaña a todo el mundo, pues no forma parte de la comunidad musulmana, o no es uno de los nuestros. Y haram también por manchar la imagen de esta amada y querida religión islámica. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono a la hermana Fátima desde Ceuta. Salam alaikum. Alaikum salam, salam alaikum. Adelante, hermano. Quería hacer una pregunta sobre la semana pasada, que dijeron que lo del piercing que no era haram, que no había mal en ello. Sí. Mi pregunta es, si es por una cultura o para embellecerte o algo, por ejemplo, las cejas son haram quitártelas, ¿verdad? Y eso es algo para embellecerse. Entonces, el piercing para perforarte la nariz o la lengua, el ombligo, tiene que ser haram, ¿no? Enseguida le contestamos eso. Y otra pregunta es... Sí, y mi otra pregunta es, ¿qué me aconsejas decirle a mi hermano que no reza, la deja, reza solo los viernes algunas veces, y qué me aconsejáis decirle para yo aconsejarle? Barakallahu fik. Enseguida le contestamos. Muchísimas gracias. Salam alaikum wa rahmatullah. Y eso era. Barakallahu fikum para el programa y muchas gracias. Alaikum salam. Bueno, la primera pregunta es quizá en relación de otra que ya hemos respondido. Dice si el piercing es haram en este tipo de contextos. El hermano Taufik, creo que es en el programa anterior, lo ha detallado muy bien. No es que lo haya permitido así abiertamente, sino ha puesto condiciones teniendo en cuenta el aspecto social y teniendo en cuenta el aspecto de la imitación, ¿no?, de las otras culturas y la connotación religiosa que pueda llevar o cultural que pueda llevar de otras culturas, ¿no? Es un aspecto de adorno para las mujeres. Si en el contexto social, si el hábito social, si en el país donde vive la musulmana es una práctica habitual, como puede ser en países islámicos como India, Pakistán, Afganistán, es una práctica muy habitual, como la perforación de las orejas para las mujeres en otros contextos. Es aceptable mientras sea aceptable en su sociedad. Él hablaba del contexto occidental para los musulmanes. Los musulmanes que viven en Occidente es una práctica habitual y considerada como un adorno, y no es... y él ha remarcado, creo recordar, el tema de las tribus urbanas, el asemejarse a alguna tendencia cultural o social. Evitando todo esto y teniendo en cuenta, desde luego, es un aspecto que queda en el marco del adorno. Pero si en el contexto social no es aceptable, por ejemplo, si hablamos de países árabes islámicos, no es habitual que las mujeres se adornen con un piercing. Hablando de, por ejemplo, el contexto de la hermana en Ceuta, pues no sé si es aceptado socialmente para los musulmanes ahí o no, lo deben de analizar las hermanas y los hermanos. El caso de las cejas ya lo hemos detallado en repetidas veces y hemos expuesto las diferentes opiniones. Es una cuestión en torno a la cual hay una divergencia. Cada hermana que elija, digamos, la que más se ajusta a sus necesidades. Hemos planteado las opiniones que lo prohíben tajantemente y cierran la puerta. Hemos aprobado y hemos también elegido la opinión de la mayoría, ¿no?, que lo aprueban con una limitación y con unos propósitos, que es en el marco matrimonial para evitar,
digamos, algunos defectos y para ajustar sin que sea exagerado, etcétera, eso sí, y luego hay quien lo permite como una práctica no exagerada. Que tenemos al teléfono a la hermana Mariam desde Madrid. Salam alaikum. Salam alaikum, Mariam. Sí, ¿me escucha bien? Sí, adelante. Ahora, es que no se escuchaba muy bien. Sí, me estaba llamando porque tengo dos preguntas. Ajá. Te digo la primera, que es sobre si una mujer musulmana puede rezar en la calle cuando llega la hora del salat, porque siempre escucho que dicen que no. Okay. Y era esa la primera pregunta. Sí. Y la segunda, si él, bueno, no tengo el versículo delante, pero dice que los hombres que no teman ser equitativos con los huérfanos se casen con hasta 4 mujeres, y si no, con una o con las esclavas. Entonces, lo de las esclavas, sí. Bueno, supongo ahora no hay esclavas, ¿no? Pero en la época, okay. ¿se podían casar con esclavas o con...? No sé, no entiendo eso. No entiendo Muy bien. O sea, quiere una interpretación de ese pasaje. ¿Qué quiere decir? Porque he estado leyendo en internet y algunos dicen que un hombre se puede casar con 4 mujeres más todas las esclavas que él quiera. Ah, vale. Y no, bueno, es eso, no lo sé. Muy bien. Pues Barakallahu Fik por ambas preguntas. Inshallah enseguida le respondemos. Salam alaikum. Bueno, antes de pasar a las preguntas de la hermana Mariam, teníamos una pregunta pendiente de la hermana Fátima desde Ceuta, que nos dice que si que su hermano no reza de forma constante, que le podemos aconsejar, si es posible, un poco de brevedad, porque nos queda muy poco tiempo. Y muchísimas preguntas. Sí, pero bueno, un par de Esta pregunta es muy importante porque es la situación en que se encuentran pues, nuestros hijos y toda la juventud. Pues primero es la exhortación y siempre con las mejores palabras, los mejores momentos, con regalos si es posible y siempre pues presentando el Islam de una manera pues dulce para que se saborea esta dulzura. A veces vamos por lo castigo y vamos por horrorizar a nuestros hermanos y quizás nos encontramos con el efecto contrario. Y además hay que hablar de su lenguaje, hay que hablarle el lenguaje, darle respuestas a sus preguntas. No hay que hablarle un lenguaje, pues no sé, no es de este mundo. Y correr a sus amigos. Seguramente habrán en la mezquita más cercana amigos de su edad que son, alhamdulillah, practicantes. Quizás con la ayuda de estos, pues y haciendo mucho dua, que Allah pues guía al hermano, inshallah, seguramente llegará a buen camino. Y de aquí pedimos a Allah subhanahu que nos guíe a todos. Inshallah. Sí. Otra hermana, llamada Fátima, nos dice desde Ceuta, nos dice por mensaje si es haram o no tener un retrato en casa de su marido fallecido. Lo hemos detallado también en los otros programas, el tener las imágenes fotográficas, ¿no? Esos no entran al sahih, ¿no? En verdad, y teniendo en cuenta los hadices y el contexto de esos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las imágenes fotográficas, sobre todo las que no representan en sí algo ilícito, no exponen intimidades a los demás, no entrarían en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu la tadkhulu baytan fihi kalbun wala suratu tamathil. El hadith habla de las estatuas y habla de las imágenes con una connotación religiosa o las imágenes en general que son islámicamente incorrectas. Tener un retrato de personas mayores, de abuelos, de padres y madres fallecidos, de niños, de recuerdos que no representan en sí algo íntimo que pueda, digamos, contemplar personas extrañas, no pasaría absolutamente nada, inshallah. Pasamos a las preguntas de la hermana Mariam desde Madrid, su primera pregunta, y insisto en lo de brevedad porque tenemos muchísimas llamadas. Rezar en la calle para la mujer musulmana, ¿si es prohibido o no en el Islam? Lo mejor para las hermanas es rezar dentro de su casa. Esto es lo mejor, incluso mejor que la propia mezquita. Esto ya es un famoso dicho auténtico de nuestro amado mensaje Muhammad salatu fi baytiha khairullah, que rece en su casa, salvo por las circunstancias que yo no conozco, se encuentra y si va a salir el horario daruri o el ikhtiyari, el permitido y limitado de salat. Si en este caso, pues el horario de salat pues va a salir de su debido tiempo, pues en este caso, pues sí. Si la hermana en la calle ve que tanto el horario obligatorio del salat como aquel que es voluntario del salat va a acabar sin que ella esté posibilitada, tenga la posibilidad de llevar a cabo el rezo, entonces tendría que hacerlo allá donde pueda, siempre que se cumplan un mínimo de condiciones, ¿no?
Sí, no obstaculizar el paso, Sí. no provocar a nadie, etcétera. Lo lógico. Paso bien Si tapado. rezar en la calle estuviera prohibido generalmente para las mujeres, lo estuviera también para los hombres, pero en los casos que hay condiciones para ello y límites no pasaría nada. Tenemos la otra pregunta, que es ¿qué dice el Corán de las esclavas en el Corán? Dice que ha leído algún pasaje. Aquí dos cuestiones. Una, primero, que la esclavitud es abolida y es abrogada y ya ha terminado, no existe ya. Esos pasajes coránicos y esos versículos coránicos hablan de un contexto social totalmente diferente al nuestro. Exacto. Y tienen, digamos, una justificación y aparte el Islam siempre abogaba por la liberación de los esclavos en cualquier, digamos, expiación, etcétera, etcétera. Y el aspecto de la poligamia, que los hermanos musulmanes que se interesen por otros aspectos y que no caigan en esos estigmas y que no sean víctimas de esos prejuicios que se han generado, que no se obsesionen y que no limiten el Islam a esos aspectos de alcohol, cerdo y poligamia, por favor. Los musulmanes debemos de exponer los valores que tenemos en nuestra religión. Los hombres en la historia del Islam y en la actualidad que tienen más de una mujer son un porcentaje mínimo y la poligamia es un margen, no es un, digamos, un pilar de los pilares del Islam. Hay que preocuparse por el Salah, hay que preocuparse por el ayuno, hay que preocuparse por la peregrinación y preocuparse por el Zakat y hablar del sistema educativo del Islam, el sistema social islámico, el sistema económico islámico, e interesarse por esos aspectos y conocer bien a nuestra religión. Esos aspectos de margen, esos aspectos que los llamo yo de tratamiento para casos especiales que lo necesiten y que lo precisen, no deben de preocuparnos y como musulmanes no debemos de caer en ese tipo de trampas y limitar la maravillosa religión que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha bendecido por pertenecer a ella a esos aspectos tan mínimos y tan secundarios. Además, tanto la poligamia como tener concubinas, eso era totalmente común en todas las sociedades, no solo en la sociedad islámica, sino eso responde a un contexto social determinado, de guerra, espacio-temporal, etc. Y ahora nuestros sabios dicen que hay acuerdos internacionales y por cumplir con los pactados dentro del margen internacional, lo que se llama legislación internacional. El mundo islámico es miembro de esta legislación islámica. Por eso nuestros sabios han contextualizado el estado de las concubinas, mamalakat al-yamin. Por eso hay que entender lo que ha explicado muy bien el hermano. Exacto, y es un contexto... Y lo que han visto en Una y Mil Noches no existe, eso es ficción. Sí, 1001 noches. Vamos a pasar a otra pregunta que nos llega desde Madrid, de la hermana Sahila. ¿O tenemos una llamada? Salam alaikum. Salam alaikum. Adelante, hermano. Mira, quería hacer una pregunta sobre mi hija que tiene 3 años para llevarla a un colegio católico. Ajá. Aunque sea del Islam, porque al ser un colegio privado, sí, tiene más, mejor que un público, digamos, en el que está ella ahora mismo. Entonces exigen dar religión en esa materia. Ok, entonces ellos le exigen en dicho colegio que estudie religión. Exacto, sí. ¿Es un colegio privado o público? Privado. Privado. Sí, un colegio católico privado donde religión es una materia obligatoria, se puede decir. Vale. Sí. Si es lícito o no llevar a sus hijos ahí. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, gracias. Barakallahu fik, gracias. Salam alaikum. ¿Qué le contestamos a la hermana? Pues yo agradezco su interés para que su hija tendrá pues mejor educación posible, pero alhamdulillah el abanico de las ofertas que ofrece pues el sistema educativo español es bastante alhamdulillah abierto y interesante. No, pues no me gusta el colegio público por una razón u otra y no hay que generalizar. Grandes personajes que tenemos han estudiado en los colegios públicos y ahora son, pues hay colegios concertados y hay colegios de, digamos, pues órdenes religiosas, colegio propio de una orden católica, cristiana o tal. Pues en esto se sabe, si es mi religión y mi orden religiosa, voy a educar según mis principios y mi, digamos... No, pero aquí la religión, este hijo, si yo lo envío a este colegio, va a recibir educación católica de forma obligatoria. Sí, en este caso concreto, ¿qué le decimos? En este caso, pues se puede hablar con la asignatura de religión, se puede, yo no sé si será posible, porque el colegio tiene su currículum y tiene su política educativa y tiene sus asignaturas ya. En este caso, pues si
hay un diálogo de una alternativa, digamos, el hecho religioso, la historia de las religiones, incluida también la islámica, o si no, pues si ella opta por el colegio porque no hay otra alternativa posible, y claro que hay, según mi humilde opinión, pues que evita esta asignatura. Si las demás asignaturas son muy interesantes... O que evite este colegio. Efectivamente. Es lo que he dicho al principio, alternativas, alhamdulillah, hay en el, digamos, el sistema educativo. Lo curioso es que es un colegio privado en el cual va a pagar para que su hijo, digamos, aprenda y esté ahí en ese colegio. Entonces no vamos a pagar dinero para que nuestros hijos vayan a aprender una religión que no es la nuestra. Desde luego que totalmente ilícito, teniendo las alternativas de los colegios públicos y teniendo la alternativa de otros colegios privados en los cuales se contempla esa idiosincrasia o esa peculiaridad de los diferentes colegios. Pero el colegio está en su derecho porque es un colegio privado y da las asignaturas que ellos quieran. Pero ella, como madre, como familia musulmana, desde luego no es permitido teniendo la posibilidad de llevarlo a otro colegio. Vamos a atender una última llamada. Tenemos al hermano Salinina desde Barcelona. Salam alaikum. Adelante. Que yo tengo una pregunta sobre el Corán. Sí. Porque leo todo el Corán, pero tengo los fallos que sobre la letra Ra. Sí. Vale, tengo problemas allí, todavía me cuesta mucho. Sí. Vale, pero leo todo el Corán y no sé, tendré algún castigo. Porque he intentado, pero tengo dificultades. Usted no puede pronunciar bien esa letra en concreto, entonces pregunta si... Subsahariano, sí. Muy bien. Barakallahu Fik, ¿alguna otra pregunta? No. Muy bien, Barakallahu Fik, gracias. Responderemos enseguida a su pregunta. Salam alaikum wa rahmatullah. Muy bien, el hermano intenta todo lo posible leer el Corán, no obstante tiene una letra en la que yo también tengo una letra que todos conoceréis, en la que tengo dificultades. Entonces, ¿qué le respondemos al hermano? Pues damos las gracias al hermano por hacer algo que nos ha recomendado bastante nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es recitar a menudo el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Por recitar cada letra, pues se multiplica por 10 hasanat. Imaginando, pues recitando el Corán entero, las cantidades de hasanat que va, alhamdulillah, pues ganar el hermano. Sí. Y siempre el Islam, siempre en su filosofía general, nunca el Islam nos obliga a algo que no está en nuestras capacidades. El Islam nos ordena hacer algo dentro de lo que es taqullah mastata'tum. Temer a Allah subhanahu wa ta'ala, tener conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, tener piedad de Allah subhanahu wa ta'ala, obrar siempre dentro de nuestras capacidades. Si no puedo, Allah pues ya me perdona y me tiene pues exento todo lo que sale fuera de mis capacidades. Incluso hay un relato pues a nivel, digamos, didáctico, es interesante. Su cadena de narración pues tiene ciertas críticas, pero como, digamos, moraleja y como lección, pues es aprobada y podemos también pues decirle, hermano, pues nos cuentan los libros de Sira, no del Hadith. La metodología de Sira es bastante flexible, la metodología del Hadith es dura. Acepta más. Exacto, pues Bilal ibn Rabah, el famoso compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era pues originalmente de Abisinia, Etiopía, pues por ser africano, digamos, no era árabe parlante de pura cepa. Pues la letra Shin no le salía. Y sabemos qué papel tenía el Bilal ibn Rabah, tenía el muezzin del profeta Muhammad, que alzaba el azán. Al decir Ashhadu an la ilaha illallah, pues el testimonio de la fe, que es lo más importante, o incluso el segundo, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, lo pronunciaba con la S, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuentan que los sahaba pues se enfadaron decir algo tan importante y con no pronunciarlo con su debida pronunciación, pues incluso se quejaron ante el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la respuesta es tan bonita que el profeta Muhammad dijo pues que Sinu Bilal Shinun inda Allah. La S que el pobre Bilal no le sale es para Allah es Shin. Pues lo mismo le decimos al hermano Salinina, que su Zal es una Zal para Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Aquí me gustaría añadir algo. Pero los hermanos tienen que tener en cuenta que tienen que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. Es fácil, inshallah, a través de la práctica, llegar a perfeccionar la pronunciación de las letras árabes, sobre todo lo que concierne el Sagrado Corán, porque Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y es verdad, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ, y tenemos evidencia, tenemos casos de gente no árabe parlante que no sabe nada del árabe
que no entiende nada del árabe, le preguntas cuál es tu nombre en árabe y no es capaz de responderte, pero recita perfectamente y memoriza perfectamente el Sagrado Corán desde el primer versículo hasta el último. Es práctica, como dice el Imam al-Jazari en su poema del Tajwid. La práctica es el único camino para perfeccionar la pronunciación. Tenemos un minuto en el cual voy a plantear una serie de preguntas muy cortas. Dice, a veces, hermana Esperanza nos dice, a veces me siento a ver los dibujos animados con mis hijos pequeños. ¿Qué opinan de esto? Pues muy bien, tiene que acompañar a sus hijos y tiene que estar presente en lo que ven de televisión para controlar a ver si es nocivo y si es beneficioso. Nos dice, Assalamu alaikum, me he puesto henna en las manos y me han dicho que es haram porque llama mucho la atención. ¿Me pongo unos guantes? Incluso entre los primeros sabios, los nobles compañeros, cuando hablaban de la zina, pues el adorno que puede la mujer pues, mostrar, siempre hablaban del kuhl, el henna de las manos, los propios sahaba en la época del profeta. Eso hay que tener en cuenta el contexto social donde vive la hermana. Por principio es halal, no hay ningún problema. Tampoco, no, como ha dicho la hermana, no hay que pues, buscar detalles y dejar el gran Islam en su, digamos, alhamdulillah, su grandeza. Exacto. A veces nos centramos mucho en las ramas y descuidamos lo que es el tronco del Islam. Y la última pregunta, y tenemos muchas que inshallah responderemos por escrito. Dice la hermana Nelly, gracias, solo quería saber si es haram depilarse con láser. Una depilación con láser. Si es el vello corporal no hay ningún tipo de problemas, pero si estamos hablando de las cejas, ya hemos citado las diferentes opiniones. Barakallah fik. Pues nada, no nos queda tiempo para más. Antes de irnos, agradezco a ambos hermanos, a Mohamed Said Elides, muchísimas gracias, Barakallah fik. Gracias a ti, es un placer. Y al hermano Tawfiq Shadid al-Harak, muchísimas gracias, Jazakallah khair, por todas vuestras explicaciones, y a vosotros, muchísimas gracias por seguirnos y por plantear sus preguntas. Nos quedan muchísimas preguntas, inshallah las vamos a responder por escrito e inshallah las plantearemos esta semana, el jueves. El jueves vamos a limitar un poco el tiempo para las llamadas, dedicaremos más tiempo a las preguntas de Facebook, de Twitter y de el email. Así que el jueves, inshallah, vamos a dedicar más tiempo a las preguntas por escrito. Y nos vemos este jueves y el lunes que viene con más llamadas y más preguntas, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fi amanillah. شمسها أرواحنا